Hola, estamos en el episodio 2 del podcast de los 40 años de Sur. Estamos con Raúl Chiesa. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Vasco? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy contentos de seguir con este episodio 2. Estamos con Raúl Chiesa, una personalidad en lo que es el mundo de la defensa de la naturaleza en Argentina. Eh, Uno de los pioneros y uno de los visionarios en la creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Así que nuevamente vamos a repetir el espíritu de este podcast. Básicamente lo que buscamos es mostrar perspectivas desde el ángulo de Raúl, desde mi aporte también, de ver cómo fue la prehistoria, el origen y la defensa de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Así que hoy vamos a estar hablando de algunos de estos aspectos. Así que me gustaría comenzar recapitulando un poco lo que habíamos visto en el episodio anterior, que hablamos de todo el tema de la prehistoria, del origen, y hoy vamos a estar hablando de la defensa, ¿no? O sea, desde ese 5 de junio de 1986, con una ordenanza que daba mucha esperanza de un futuro de ese espacio, de esas 350 hectáreas atrás de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, en la Argentina, y a partir de ahí empezó todo otro camino, ¿no? ¿Qué nos podés contar de ahí en adelante, ¿no? Y muchas cosas. En realidad trato de hacer un resumen completo porque fueron muchas cosas a la vez mientras íbamos aprendiendo. Y una de las cosas que es muy bueno de esta iniciativa que estás teniendo y lo que se está preparando para el 40 aniversario es un poco reconstruir esa historia porque es un modelo muy interesante, hecho en un momento muy interesante de la Argentina y que sirve en la actualidad como un modelo muy válido. Cuando sale la ordenanza de Costanera, como contábamos en la entrevista anterior, por unanimidad del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, al poco tiempo sabíamos que el intendente municipal era, había anunciado que iba a vetar la ordenanza, así que esa fue la primera amenaza grave, y en ese contexto, siempre reivindicando la muñeca política del concejal que fue el autor de la iniciativa, José María García Lecha, que tomó la propuesta que hacíamos de transformar un proyecto que era un zoológico de especies acuáticas que no tenía nada que ver con esto, y le interesó y aceptó de inmediato la propuesta de crear lo que hoy es, hace 40 años, la reserva, el Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur, que es el nombre formal. Así que a través de José María hicimos un pedido de entrevista al intendente municipal, a Julio Zaguier, y nos dio una entrevista para las tres organizaciones que ya veníamos trabajando: Amigos de la Tierra, Fundación Vida Silvestre y Aves Argentinas. En ese momento no decíamos eso, decíamos Asociación Ornitológica del Plata, la AOP. Nos concedió la entrevista y además nos permitió que invitáramos a un montón de gente más. Éramos una multitud, yo reivindico ese gesto. Y él nos explicó los motivos por los cuales él consideraba que debía vetar la ordenanza. Nosotros ¿Y le... recordás cuáles eran los argumentos que Los, tenía para los vetar la ordenanza? argumentos eran que ese era un contrato vigente con quienes iban a hacer el relleno, una empresa que se llamaba Batiopsa, Dragados y Obras Portuarias Sociedad Anónima, y que si bien en ese momento el relleno en su forma original, más allá de que seguían entrando en algún momento en el pasado camiones con escombros para perfeccionar el tema de los terraplenes que dividían ese conjunto en distintos eh, mini terraplenes dentro de lo que hoy es la reserva. No se estaba trabajando en la fase 2, que era el ingreso mediante cañerías, grandes cañerías que se iban ensamblando
del producto de la draga del canal principal de ingreso al puerto de Buenos Aires, y con eso iba después drenando el agua por una cuestión básicamente de gravedad hasta completar el relleno total. Eso ya no se estaba haciendo. Saguier nos decía que iba a ser muy oneroso cancelar un contrato para los porteños, porque había que pagarlo. Aún así insistimos en el tema y del mismo modo se insistió, esa es la palabra correcta, con la ordenanza, y una vez más por unanimidad de la totalidad de los miembros del Consejo se votó, y la ordenanza original fue con esta Del Consejo insistencia. Liberante, ¿no? O sea, del Consejo, que lo que es la legislatura ahora, ¿no? Exactamente, el Consejo Deliberante en ese entonces, Ujú. todavía, como decíamos, el intendente municipal era designado por el presidente de la Nación, no era un cargo electivo. Se Ujú. elegían los concejales, eran los representantes del ciudadano porteño, y con esa insistencia quedó firme la ordenanza que mantiene la fecha original del 5 de junio, que fue además un gesto muy interesante con mucho carga simbólica. Y a Sí, partir sí, de ese porque momento, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? es cierto, no lo demos por sobreentendido, es el Día Mundial No, de... no, no, es el 5 de junio, es Día Mundial del Medio Ambiente. Realmente también eh, es realmente también en el 86 esto, ¿no? O sea, si no recuerdo mal, el Día Mundial del Medio Ambiente creo que es proclamado el año 72, si no recuerdo mal. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, entonces, no es tanto, no era tanto tiempo, ¿no? De la declaración del Día Mundial del Medio Ambiente y la declaración de la reserva, solamente 14 años, ¿no? O sea, Además de de eso, diferencia. era un hito poco conocido en ese momento. Creo que también le Claro, sí, sí. agregó carga por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es una buena ocasión para festejar ese Día Mundial, que si no me equivoco, se tomó la fecha de la conferencia de Estocolmo en el año Sí. 72. Y a Ujú. partir de ese momento, bueno, el, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces se llamaba así, no era el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no era todavía La una... Muni le decíamos, ¿no? La Muni, yo sigo La hablando de la Muni. Muni. Yo jugué al rugby en el club de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires del Muni, yo era de Muni. El Muni. Y bueno, y en ese momento empieza entonces la gestión del Ejecutivo Municipal, que no estaba nada contento con esta situación, así que ahí empezó la etapa de la defensa de lo ya logrado, es eso que vos querés hoy desarrollar. Y en ese entonces, Ujú. a partir de ese mediados del 86, bueno, toda una serie de reuniones y de insistencias ya en una forma más institucional por parte de las tres organizaciones que venían trabajando en el lugar y que venían haciendo cosas en el lugar. Repasémoslos para los que no escucharon el episodio 1. ¿Cuáles eran estas organizaciones? Amigos de la Tierra, el que menciono al que llevó adelante, digamos, las gestiones, que era Gustavo Ramírez, la Fundación Vida Silvestre Argentina, que en algún momento me tocó en parte no tanto representar, porque eso lo hizo en su momento Liliana Ceruti, que la mencionamos en la episodio anterior, y en el caso Amigos de la Tierra, ¿no? de Ujú. Amigos de la Tierra, y en el caso Mm. de Aves Argentinas, la ópera, Diego Gallegos. Y ese grupito logró una de las primeras hitos en la defensa, que es la creación del Consejo de Gestión, un consejo asesor no consultivo, pero que también estaba conformado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que nos vino, digamos, en forma excelente como un respaldo académico con una fortaleza que, si bien la teníamos en las organizaciones, esta historia de trabajar con organizaciones no gubernamentales no era un hecho tan habitual, era bastante novedoso, y ese Ujú. consejo de gestión se conformó por un medio formal, y teníamos reuniones en lo que era todavía el obrador
donde originalmente ingresaban en Costanera todo el volcado de escombros y el diseño de los Que terraplenes. Covimet, por Covimet. No, Covimet es más posterior. Es Era, posterior. porque Covimet es donde en un sector de la reserva se construyeron el hormigón pretensado para las Sí. autopistas. Ujú. Eso es posterior. Mm. Esta dependencia de la municipalidad, de la MUNI, era la DRAU, si no me equivoco, la Dirección Mm. de algo por el estilo vinculado con el espacio urbano, no me acuerdo. La DRAU, estoy Mm. seguro, en unas prefabricadas en donde cuando nos reuníamos nos moríamos de frío, eso me acuerdo perfecto. Eso te acuerdas, Sí, perfecto. sí, totalmente. Entonces, estamos en ese momento en el que las organizaciones logran esta ordenanza. Veníamos de unas reuniones previas que eran más multitudinarias con el Museo Bernardino Rivadavia, el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, con el tema del Museo de la Ciudad, y todo eso deriva en lograr esta ordenanza. Otra vez lo que hablamos y resaltamos que Costanera Sur es un ejemplo de logro colectivo, ¿no? Acá estamos hablando con Raúl, que fue el visionario que propuso la creación de la reserva, pero que fue realmente un esfuerzo, como vos bien decís, de un montón de organizaciones y un montón de personas a lo largo de... Acá estamos repasando esta primera década larga, digamos, de la creación de la reserva, pero no tenemos que olvidar que la reserva ha seguido también amenazada por otros 30 años más, ¿no? O sea, entonces hay muchísima gente que ha puesto muchas ganas, mucho tiempo, mucha pasión, mucha vocación para que esto suceda, ¿no? O sea que estamos en este podcast simplemente haciendo un raconto histórico para que no se pierda estos primeros pasos de un espacio verde y silvestre con conexión al río, que es la Reserva Ecológica Costanera Sur, ¿no? Raúl, contame el tema de cómo fue, hablábamos en el episodio anterior, el tema de que la estrategia no era una estrategia escrita, sino que era como caminante no hay camino, se hace camino al andar, y que se respondían a las amenazas que aparecían de manera espontánea y muy bien organizadas también, ¿no? Que había como grupos en los cuales había muchos intereses, ¿no? Y pensemos otra vez, volvamos al tema del contexto histórico, ¿no? Una cosa fue los primeros años de la reserva, del año 86 al 89, pero en la década, empezando el 89, empiezan todas las grandes inversiones de Puerto Madero, las privatizaciones y todo esto planteaba también una gran amenaza del espacio más caro de la Argentina, imagínense, 350 hectáreas, y que los urbanistas lo veían como realmente Un boccatto di Cardenale, Vasco, un sí, boccatto di Cardenale. un espacio increíble para desarrollar, y ahí empiezan las amenazas y ya sea amenazas que eran de guante blanco y otras que eran accionadas en base a incendios y otras formas de que perdiera valor biológico la reserva y que nada nuevo. Ahora es muy fácil decir que se prenden áreas de bosque y que se quieren transformar el uso hacia uso, permitir el uso hacia otros usos, ¿no? La reserva sufrió desde esa época ese tipo de amenazas, ¿no? Sí, totalmente, pero déjame decir, porque al mismo tiempo había buenas y malas. Sí, a Porque ver, contá. eso es No me acuerdo tanto de las buenas. Había muchas buenas, pero muchas malas. hay buenas de las cuales nos olvidamos porque seguíamos permanentemente trabajando, porque las amenazas seguían, pero ponele, en el 88 se crea el equipo de trabajo para elaborar el plan de manejo del área. Eso fue un hito. Esa gestión, que era resistente al proyecto, también hizo una muy buena iniciativa que hay que reconocer, que fue conseguir de algo que había sido expuesto en la rural como una propaganda de la industria
maderera misionera, Misionera. unos prototipos de vivienda que se llamaban ñan de roga, y de alguna forma eso no sé cómo se lo pidieron a la gente de la provincia para no tener que volver a desarmarlas A Misiones. y ahí fue que estuvo los dos primeros bungalows, Ñanderoga, uno en la entrada principal de la reserva y otra en la entrada que llamamos de Viamonte. Esas dos edificios fueron las primeras instalaciones y junto con eso dos palafitos que también para nosotros tienen un gran valor porque en uno funcionaba el programa de la dirección, como se llame, de educación de la MUNI, en donde 3 docentes recibían colegios municipales y hacían visitas guiadas. Eso fue una iniciativa de esa misma gestión que nos planteaba también un montón de amenazas. Una de ellas era decir, bueno, pero acá hay que hacer algunas obras de forma tal de que no van a impactar absolutamente en nada, entonces nos presentaron un proyecto en la Fundación Vida Silvestre donde nos mostraban un diseño de marinas costeras como para que atracaran en el futuro veleros o embarcaciones menores. Nos planteaban hacer un polideportivo, porque el polideportivo está siempre presente en cualquier proyecto, senderos, y era un poco en forma ejemplificadora de poner cemento, porque había que hacer alguna obra y que no hubiera, que hubiera tanta naturaleza, era como que les molestaba. Una vez que Saguier dejó la intendencia, yo creo que hubo algún intendente en el medio muy poquito tiempo, pero después el intendente municipal, que nunca nos dio una entrevista, por eso yo reivindico el gesto de don Julio Saguier en su momento, para explicarnos algo que no nos iba a gustar, pero nos escuchó. Él nos decía, yo la verdad que yo no, esto a mí no me interesa. Y eso nos lo dijo en un encuentro casual con él en la Reserva Provincial de Sierra de la Ventana. Porque nunca... Contá la anécdota esa. Contá la anécdota esa. anécdota es fantástica, para mí es reveladora, porque yo lo que muchas veces en las charlas, Vasco, decíamos, yo mismo fui objeto de educación por mi hijo, porque Pedro, mi hijo, recibió en el primario educación vial, y yo era de los que no usaban el cinturón de seguridad, y Pedro me dijo, papá, ponete el cinturón. Y nosotros llegábamos a la educación vial y muchos a la educación ambiental por lo que los chicos recibían en la escuela. Llegamos a la Reserva Provincial Sierra de la Ventana y en Tornquist con Gabriela Poleman, que era mi colaboradora en el programa de safaris conservacionistas para relevar el lugar, y estábamos visitando el centro de visitantes y el guardaparque provincial que nos hacía la recepción, nos dijo, mira, está el intendente de la ciudad, está Suárez Lastra con su familia. Así que... Facundo Suárez Lastra. Facundito Suárez Lastra. A Facundito lo esperamos como corresponde, sin molestarlo en una actividad que era con su familia. Cuando sale, nos presentamos y le dijimos que éramos de Fundación Vida Silvestre, que queríamos hablar un minuto con él. Correctamente nos dijo, miren, estoy en vacaciones con mi familia. No, desde ya no queremos nada más que transmitirle que por favor nos dé una entrevista, que hace tiempo se la venimos pidiendo. Y él nos dijo que él no era no estaba a favor de la reserva, nos dijo en claridad, y nos dijo, y además yo tengo la oposición adentro de mi familia, porque mi familia está a favor de Costanera. Hasta ahí muy bien. Salimos a hacer una pequeña recorrida brevísima, y en un momento estábamos, sin molestar ni interferir como corresponde, a pocos metros de él con sus 2 hijos varones y su mujer, y los chicos le preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, ahora ya nos vamos. Y los pibes le dijeron, como si hubiera estado preparado, pero ya terminó. En Costanera Sur estamos como 2 horas recorriendo los senderos. Y Suárez Lastra se dio vuelta, nos miró y nos dijo, ven, tengo la oposición adentro de mi casa. Pero no nos dio la entrevista. No. Pero o sea, la única entrevista informal fue ahí cruzándotelo en un sendero en Sierra de la Ventana, ¿no? Fue ahí y fue porque sus chicos habían ido con alguna de las tantas visitas guiadas que hacía o la MUNI
o las organizaciones y recibieron el mensaje y lo transmitieron a sus mayores. Y al mismo tiempo, en ese contexto, así como digo la buena, digo la mala, pero también otra buena, que originalmente era mala, es un juego de palabras, nos ponen como interlocutor a un arquitecto de apellido Aspiazu, Alberto Aspiazu, que también reivindicamos siempre que podemos, que nos los mandan para entorpecer la gestión. Era el que nos iba a escuchar para no transmitir nada, el que iba a anotar para no hacer nada. Y Alberto, arquitecto, se enamoró de Costanera. Y a partir de eso tuvimos un aliado. Por ejemplo, vos te acordás, Vasco, que cuando inventaste las reservas nocturnas, teníamos handys La visita nocturna. para comunicarnos con los grupos, y esos grupos nos los dio en préstamo el arquitecto Aspiazu, junto con otras cuestiones. Así que siempre era una buena y una mala, o dos buenas y una mala, Sí. o tres buenas. Mira, es interesante lo que vos traes, el plan de manejo, no lo recordaba. Aprovecho para presentarme, en el episodio anterior tampoco me presenté, soy Marcelo Iñarra Iraegui, como me dice Raúl el Vasco, en estos ambientes, y comencé en Costanera Sur en Amigos de la Tierra en el año 86, así que también transité casi por 10 años la historia me tocó más que el origen, la defensa de la reserva. Y nada, bueno, para poner en contexto también, cuando vos decís los palafitos, la infraestructura, ¿no? O sea, imagínense un espacio de 350 manzanas al lado dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en ese momento no estaba Puerto Madero, era una zona portuaria, recién se estaba, o sea, vos tenías que llegar y era el olor a los choripán entrando, era parte de eso, 2 líneas de colectivo, en línea 4 y la línea 2 nada más. Piensen que al comienzo, con Amigos de la Tierra, que no había nada de infraestructura, hacíamos visitas guiadas los días domingo y colgábamos un cartelito que decía Parque Natural y Reserva Ecológica Costanera Sur, en un cartelito de madera así, que apenas se podía sostener con una soga entre 2 árboles colonizadores que llaman palán palán, que apenas sostenían el cartel y era lo único que había. O sea, vos entrabas por un camino, un terraplén, ahora vos ves, tenés doble portón y todo con un pavimento de cemento para poder entrar. Ahí nos poníamos y era una mesita con eso y la infraestructura era esa, ¿no? Otro tema de infraestructura que, bueno, después vamos a volver y lo charlamos con el tema de incendios. Pero déjame agregar algo. Déjame Sí. agregar algo a tu presentación, porque fue muy escueta tu presentación. Vasco, vos fuiste el inventor de la primera visita nocturna a la luz de la luna llena en toda la Argentina. Hoy es un evento importante en el Parque Nacional de Iguazú, por ejemplo. Pero esa primera iniciativa que analizamos y pensamos... ¿Puedo cobrar royalties de todas las visitas nocturnas? ¿Qué te parece? A Parques no le vas a sacar un mango, pero probá. Pero lo que digo es que cuando nos viniste con esa idea, en el marco del grupo Costanera Sur, nos pareció que era, bueno, una idea brillante, pero muy loca, para un lugar en donde, por eso lo señalo, en esa época, así como siguen estando la línea 2 y la línea 4, Costanera Sur, ese sector, era un sector sumamente oscuro, era un sector aislado de la actividad ciudadana, era un sector donde no había un montón de autos estacionados. Pero por eso maravilloso, porque no había contaminación lumínica, era un lugar hermoso, era un lugar precioso. Ahora uno se tiene, a veces sí, pero igualmente la reserva sigue teniendo, a pesar de que hay mucha más contaminación lumínica sobre ese espacio, ¿no? Después vamos a volver un poco a la visita nocturna como un elemento me parece que es interesante. Nada, o sea, mi historia también ha tenido, fui parte 5 años del Consejo de Gestión, también este grupo y otras cosas más, pero digamos, la idea es compartir un poco este comienzo de la defensa y estábamos en el tema de infraestructura, ¿no? O sea, la infraestructura eran cuando llegaron a esas viviendas de la rural, porque habían estado en la rural y pasaron a la reserva, ya era como... wow, ahora no nos la toca a nadie la reserva, ¿no? Porque tenemos 2 cabañitas tipo las de palafíticas, como las que hay en el delta del Paraná,
con una cabaña prefabricada que se llama Ñanderoga y pensamos que ya estábamos. Pero ahí hubo como una cantidad el tema de la infraestructura. Creo que hay dos elementos que van dando entidad a estas áreas naturales, ¿no? Una es el tema de la infraestructura y el otro tema es la burocratización la burocratización del espacio y que entren dentro de una estructura municipal, ¿no? Una estructura municipal o una estructura nacional. Vos lo conocés tan mejor que yo en este sentido por haber 33 años en parques nacionales. De a poco fuimos trabajando mezclándonos, metiéndonos en las grietas que podíamos ir generando y que aparece el arquitecto Aspiazu y te da estas 12 viviendas palafíticas, te da la Ñanderoga, y así van sucediendo situaciones en las cuales, ¿por qué no contás el tema de los guardaparques del SEAMSE, por Eso iba a ejemplo? decir, el otro hito importante fue, no hacía mucho tiempo que el SEAMSE, el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado, creó su propio cuerpo de guardaparques. Ese cuerpo de guardaparques iba a actuar en los distintos parques que tiene el SEAMSE, en las áreas rellenadas y terminadas o aledañas a los rellenos, y contrata para eso, en general, a personas que habían sido guardaparques nacionales, en parques nacionales. Así que en el primer momento esa contratación se hizo y vinieron a trabajar en Costanera Sur 3 guardaparques nacionales que los conocíamos por haber tenido cruces en los distintos lugares donde prestaron funciones, y ese fue un elemento importante, digamos. Te recibía en la entrada una persona con un uniforme, con un sombrero. No tenían mucho más que eso, en algún momento se pensó en tener caballos, pero yo en eso, digamos, entre los tantos que tuvieron una actividad importante que forman parte de la historia costanera, menciono a Guillermo Lingua, ¿no? Un ex guardaparque de Parques Nacionales que fue uno de los 3, es además el que estuvo más tiempo, no fue el único, pero fue un hito importante tener los guardaparques del SEAMSE. Eso fue muy importante entre las buenas, y a continuación de las buenas, en el año 91 se aprueba el plan de manejo de la reserva, al mismo tiempo que sabíamos que había toda clase de proyectos que pretendían hacer en Costanera, que ya estaban un poco resignados, me parece a mí, a que no iban a poder hacer todo lo que querían, pero cada vez nos presentaban proyectos cada vez pintados un poquitito más de verde, pero que era básicamente intervenir con obras en la Costanera. Siempre el polideportivo era una cosa infaltable, lo que te comenté de las marinas, y al mismo tiempo comienza, y esto es importante de destacar, toda esa serie de incendios que no eran incendios derivados de un cigarrillo que había tirado un visitante, ni mucho menos, eran incendios intencionales que movilizaban bastante. Yo digo, y no sé si debería decirlo, pero en realidad tenían un impacto muy fuerte en los medios. Después quiero hablar de ese tema, porque los medios llegaban con lo que era el notero de ese momento, y salían en todos los medios que Costanera se estaba incendiando, salían en los diarios al día siguiente, y en definitiva eso generaba más indignación que otra cosa. Y creo que en el fondo, no debería decirlo, el impacto ambiental de esos incendios en zonas más bien que eran pajonales, que tenían bastante materia seca que ayudaba, nos permitieron también difundir la defensa de la reserva. Y en algún momento, el balance no sé si no nos vino bien, porque nos puso en la consideración de los medios. Pero nos vino bien porque en este tema de hacer camino al andar, me tocó también hacer mucho trabajo en ese sentido. La reserva ya en parte de esta estrategia orgánica que teníamos de defensa, ¿no?
era el tema de poner en valor el espacio de vida silvestre que había en ese lugar, o sea, la biodiversidad, porque solamente vida silvestre, o sea, otro de los temas que me tocó era coordinar el programa de educación ambiental de interpretación de la naturaleza. Llevábamos solamente vida silvestre, llevaba 10.000 niños de escuela al año. Y a eso se le sumaban otros miles de chicos por Amigos de la Tierra y se le sumaba otros miles de chicos por el área de educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, y además el uso recreativo que iba ganando cada domingo porque había mesas donde los voluntarios de Vida Silvestre, de Amigos de la Tierra, de la Ornitológica del Plata, compartíamos la difusión de un uso que era realmente, o sea, creo que Costanera, comparativamente con los parques nacionales, ha llevado a algo muy popular, ¿no? O sea, cualquier persona, era gratuito, estaba al alcance de la mano, estaba a un boleto de colectivo de la línea 2 o 4, que podía venir cualquier persona, y un espacio totalmente democrático, fruto de esa primavera democrática, que permitió que la gente llegara ahí y llegara hasta el río, ¿no? También, porque también la famosa ciudad de Buenos Aires que da la espalda al río, Costanera tiene una cantidad de kilómetros en los cuales vos podés llegar a donde no puede llegar nadie, que es estar al lado del Río de la Plata, ¿no? Entonces me parece que los incendios, de alguna manera, también tenían ese valor porque valorizábamos con el trabajo, estos hijos de Facundo Sores Lastra habían sido guiados por alguno de estos grupos y se empezaba a armar y ahí creo que y me gustaría hablar, antes de pasar a los medios, el tema de los incendios. Los incendios eran, o sea, a mí me tocó apagar decenas de incendios y el otro día hablaba con mi mamá, ¿no? Me dice, me acuerdo cuando viniste, los incendios se apagan o lo apagás con agua o lo apagás sacándole oxígeno, ¿no? Como cualquier materia combustible, ¿no? Entonces no teníamos material de incendio y no sé, me fui a conseguir, los bomberos voluntarios de San Isidro tenían mangueras que no usaban. Claro. Y fui y conseguí y armé lo que se llaman las guachas, un mango de madera cortábamos ese material ignífugo que tiene que son las bombas, las mangueras, y con eso apagábamos los incendios, ¿no? Y me acuerdo de traerlo en colectivo de San Isidro. Y era una cosa, y cuando hablas, los guías de Amigos de la Tierra, los de Vida Silvestre, éramos bomberos también, o sea, y lo importante era llegar rápido al lugar donde se prendía el fuego para poder apagarlo y que no se desmadrara. Y así se desmadraban, ¿no? También, pero los incendios fueron, como vos decís, fue como una herramienta, como un tema muy fuerte en ese sentido y también teníamos una estrategia de medios muy fuerte. Porque exacto, había un incendio y teníamos una cantidad, en Vida Silvestre teníamos una cantidad de gacetillas de prensa, teníamos una cantidad de estructura de medios, llamábamos, íbamos directamente ahí, y me ha tocado varias veces que llegaba el camarógrafo y no tenía notero y salía yo al aire sí, claro, en eso. Entonces, los incendios salieron a los medios de una manera tremenda, ¿no? Después vamos a volver a los medios, pero a los incendios. Pero ¿por qué no contás el tema de los medios, que me parece importante, que ahí fue algo fundamental, ¿no? Clave, porque, digamos, por un lado ya mencioné la respuesta al notero. Había un incendio, eso no pasaba desapercibido, se conocía, se transmitía de alguna forma, pero también en ese mismo contexto tuvimos un montón de visitas de distintos periodistas, tanto de los medios gráficos como de la televisión, que venían y grababan en vivo un programa y nos difundían. Y eso fue mucho, muy importante para nosotros, porque en algún momento te venían a hacer una entrevista o vos guiabas a un camarógrafo con un notero y un sonidista y a su vez le transmitías al notero que se entusiasmara, porque muchos venían y no tenían mucha idea de dónde estaban y qué era, así que también en ese momento
los guiábamos haciendo la nota, y yo en ese contexto destaco que en ese marco general del apoyo que significó la presencia y la difusión de los medios, un artículo que para nosotros es el hito máximo en materia de defensa de la Reserva de Costanera Sur, que salió publicada en el sector de opinión del diario Clarín. En ese momento el diario Clarín, creo que sigue siendo igual, el diario más difundido de la Argentina, el diario nacional más difundido, un artículo escrito por un excelente periodista que es Daniel Arias, con el título "Hay moros en Costanera Sur". Y eso fue un impacto brutal, porque ese sector del diario era un sector recontra hipercentral, estaba justo con la columna de cartas de lectores, y aparte con una calidad altísima, con un título que era ya de por sí de gran difusión. Así que entre todo ese gran cantidad de periodistas que de una u otra forma nos dieron una mano, digamos, destacamos como símbolo a Daniel, que con esa nota fue espectacular y que siempre estuvo conectado con nosotros, ¿no? Y Eso, mencionabas a Laura Rosenberg también en la preparación de este podcast también, por ¿no? supuesto, cuando organizamos la primera reunión a propuesta de Liliana Ceruti, como decíamos en la misión anterior, eh, estuvo en el Museo de Ciencias Naturales junto con todas las organizaciones que empezábamos a entender que teníamos que trabajar juntos. Laura era un sector del periodismo científico. Entonces, así como la participación de la Facultad de Ciencias Exactas nos daba un respaldo académico, el periodismo científico profundizaba aspectos de la reserva que eran los que nos interesaba también difundir, y no simplemente como una respuesta a las amenazas o como una difusión de algún evento como los incendios, ¿no? Y es muy bueno A mí me recordarlo, parece Laura. muy interesante esto que planteás de los aspectos positivos, ¿no? Porque quizás en esa época estábamos tan inmersos en esa lucha por la reserva, ¿no? Eh, Nada, que pequeños granitos de arena. Mi primer trabajo en Vía Silvestre fue hacer con Marcelo Canevari el primer documental de Costanera Sur con Telescuela Técnica, que Telescuela después fue técnica. parodiado por Cha Cha Cha, por Alfredo Casero, pero Telescuela Técnica, hicimos el Muy primer bueno. documental. Traté de recuperarlo para, si alguien lo está escuchando en YouTube, Que lo ahora busque. nos dice si de casualidad lo tienen, lo buscamos en los archivos de la TV pública Sí, y sí. otros archivos. Pequeña Telescuela Técnica se acercó a Vía Silvestre para hacer en el año 87 este documental, ¿no? O sea, había muchos elementos y muchos periodistas y editores de diarios y infinidad de radios en las cuales salíamos para ir sumando esto, ¿no? Y también las notas eran por los incendios, pero también eran por las visitas guiadas, por las visitas nocturnas, por las visitas de los domingos. Exacto. Realmente, Nosotros, después vamos a hablar de eso, pero en algún momento en la Fundación Vida Silvestre tuvimos un equipo de difusión maravilloso del cual vamos a claro. hablar. Y por ejemplo, yo quiero destacar a Magdalena Ruiz Viñazú. En ese momento Magdalena era una de las voces más escuchadas a la salida de la Uh-huh. dictadura. La primera voz de la mañana por décadas, ¿no? Totalmente. Entonces nosotros le hacíamos llegar una gacetilla con los temas, por ejemplo, de Costanera Sur, y Magdalena no solo recibía amablemente a los chicos que iban a llevar la nota, sino que además las difundía y le daba mucha difusión porque era muy escuchada Magdalena. Ella como también un símbolo, si querés, de la radio, porque también estaba en ese momento, y es una vergüenza que no me acuerdo el nombre, el programa de los jóvenes de radio, que fue un boom. ¿Cómo se llamaba? La Rock and Pop, no me acuerdo. Radio Bangkok. No, no era Radio Bangkok. Era algo Ah. por el estilo, donde también difundíamos las gacetillas, pero llegábamos a un público muchísimo más joven que el de Magdalena. Y era
nosotros hacíamos llegar una gacetilla y Estaba el suplemento verde de Página 12 en también, ese o sea, momento, un poco más adelante me o parece. sea, sea un poquito así, pero digo, infinidad de medios que también fueron, pero digo, me parece muy interesante rescatar también en este podcast, estamos haciendo un poco de reconstrucción histórica en vivo, ¿no? De esa defensa de la reserva, y seguramente si hubiera más personas acá, si estuviera Liliana Ceruti, si estuviera diferentes personas, tendrían cada uno... Promovemos hay una cuenta de Instagram que se llama Grupo Costanera Sur, que hay testimonios de diferentes... ahora vamos a hablar del Grupo Costanera Sur, que todavía no entramos, pero vamos a entrar en profundidad, en el cual se cuentan las historias desde las perspectivas de diferentes pequeños granos de arena que fueron colaborando en eso, ¿no? Escuchábamos una de Ricardo Bálsamo, por ejemplo, que fue publicada en estos días, y hablaba de que un día se bajó del colectivo una persona y le dice: vengo a conocer la Reserva Ecológica Costanera Sur a fines de los 80, yo soy el nieto de Francisco Pascasio Moreno. Oh, Y dice, y que le puso cara como que no le cree, y le mostró el documento, que era el nieto del Perito Moreno. O sea, digo, hay infinidad de historias en las cuales vos ves, no sé, Jaime Torres iba a correr para tener mayor capacidad pulmonar, para poder tocar instrumentos desde el charango hasta los sikus y las cosas. O sea, hay un montón de personas que atravesaron la reserva y cada uno de su lugar aportaba esto, ¿no? totalmente. Eh, hablemos del Grupo Costanera Sur. Me parece que es un momento también, en el año 87 se crea un grupo de jóvenes. Contá bien vos cómo fue el origen de esto, ¿no? Claro, Desde tu mirada. Seguramente hay diferentes miradas, pero desde tu mirada. no, pero digamos, en la emisión anterior hablábamos un poco de que yo empecé la gestión de Costanera en forma independiente, como alguien que se iniciaba en estos temas, por haber hecho el curso de observador de aves y haber hecho algún voluntariado en lo que fueron las primeras reservas urbanas que todavía no eran formales en Ribera Norte, y al poco tiempo en la Fundación Vida Silvestre me incorporo como el nombre era coordinador de los safaris conservacionistas de la Fundación Vida Silvestre. Ese programa que planificaba viajes originalmente para jóvenes de dos rangos de edades distintas, tenía como objetivo hacer viajes más que educativos. Nosotros en eso nos queríamos diferenciar de un viaje formal de una escuela para profundizar algún aspecto de la currícula, por ejemplo, de biología, sino nosotros queríamos como objetivo tomar contacto con lugares naturales de valor, los parques nacionales o algunas reservas provinciales, como para promover un cambio de la mirada de los jóvenes respecto al ambiente donde vivimos, sin tratar de suplantar la currícula oficial, sin tratar de ser maestros de ciencias naturales ni de biología. Era sensibilizarlos, llegar al corazón de los chicos con experiencias, digamos, de lo que en ese entonces eran tal vez iniciativas también pioneras en materia de educación ambiental. Y los chicos volvían realmente encantados. Después les sumamos otro rango etario, que eran los adultos y grupos familiares, que también fueron muy exitosos, pero fundamentalmente los jóvenes volvían de cada safari, así lo llamábamos. Quiero aclarar que safari quiere decir viaje en Swahili, no está asociado a la casa mayor, ni mucho menos. Y al volver de los safaris, los chicos volvían encantados y nos decían: ¿qué puedo hacer? Quiero colaborar. Y entonces fue un desafío porque trabajar con voluntarios es todo un trabajo, porque uno cuando empieza con eso tiene que hacer las cosas que viene haciendo, pero dedicarle tiempo a esos voluntarios, y Costanera Sur era el lugar ideal para eso. Encontramos en estos chicos un ida y vuelta totalmente real de formación. Ellos nos formaron a nosotros y tanto como nosotros a ellos,
y este grupo de edad promedio del secundario, 16, 17, 18 años en su gran mayoría, conformaron, y se nos ocurrió en la Fundación Vida Silvestre crear, y yo digo, el glorioso Grupo Costanera Sur, que juntaba algo así de 120, 140 voluntades que iban sumándose, algunos que no podían, y entonces organizamos en primera instancia, junto con las guiadas, algo que fue también de gran impacto, que eran las jornadas de limpieza. Costanera Sur, en el relleno, había de todo, había mucha basura, había cualquier cantidad de cosas ajenas a lo que era el proyecto de relleno, que solamente preveía el tema de usar escombros y tierra, venía de todo, y con los chicos organizamos jornadas de limpieza, y ahí la buena, por ejemplo, nosotros planteamos esta actividad a la municipalidad, porque no era que la pedíamos permiso, porque era un área muy poco institucionalizada todavía, con la municipalidad que mucho no le gustaba, pero le planteábamos este tema, y por ejemplo con Alberto Aspiazú, la municipalidad nos daba esas bolsas grandes, importantes, de buen gramaje, para hacer unas grandes juntadas de basura. Cuando terminábamos, otra parte del aprendizaje es, lo hemos visto muchas veces, muchas jornadas de limpieza juntan basura, la concentran en un lugar que queda ahí y después vuelve a ser basura desparramada. Preveíamos el tema del retiro, la municipalidad nos mandaba al fin de cada jornada, el camión en ese momento era Manliva, lo que hoy es Cliva era Manliva, venía el camión con los muchachos bajándose para cargar las toneladas de basura que juntábamos por cada jornada de limpieza, y le decíamos, no, lo cargamos nosotros. Y los chicos cargaban la basura, los muchachos de los recolectores estaban fascinados de ver ese tema y nos reconocían porque eran los mismos que hacían el servicio de limpieza de donde está la sede de Fundación Vida Silvestre, así que nos tocaban bocina cuando nos cruzábamos por la Plaza de Mayo con esta gente. Eso fue muy interesante, es muy importante, y nada, y haciendo una conexión histórica con el presente, ¿no? O sea, a mí me ha tocado trabajar y movilizar cientos de miles de personas a través de los medios digitales, ¿no? Y realmente cuando es una herramienta muy fuerte, ¿no? Yo he sido un defensor en mi trabajo a nivel global con movilizar, o sea, campañas en defensa de las ballenas con Greenpeace y muchas otras campañas a nivel de medio ambiente. Cada vez me cuestiono, o sea, hay un tema de lo que hacíamos en Costanera, ¿no? Por ejemplo, este tema de la transformación de las vidas de las personas en base a las experiencias, ¿no? ¿Cómo es el límite entre que vos haces un clic, que está muy bien, o sea, me parece que es una forma de participación, sí, pero la transformación personal de estos chicos, juntando, éramos todos nosotros, yo digo los chicos, yo tenía 21, 22 años, 23 años, o sea, 24 años, y chicos de 14, 15, 16, 17, 18 años, juntando basura, y cuando vemos el resultado histórico de 40 años, vemos cómo ha sido una transformación, ya sea gente que participó en el Grupo Costanera y que después siguió su carrera asociado a la defensa del medio ambiente, a la gestión de áreas protegidas, pero también como padres, como docentes, como fonoaudiólogas, como lo que fuera. O sea, a mí me gusta la historia de, o sea, Diego Paul, por ejemplo, ¿no? Que participó desde los 14 años, la familia Paul, tenían varios hermanos, y Diego Paul, Caco, dio una charla, es uno de los paleontólogos más reconocidos a nivel mundial, descubrió el dinosaurio más grande del mundo, dio una charla en TEDx Río de la Plata, y el alegato final de Diego Paul fue como el alegato en el final de una visita guiada, hablando de que la paleontología sirve para poder entender el proceso geológico y lo poquito que nosotros participamos dentro de esto y cómo tenemos que tomar conciencia dentro de la historia de la Tierra. Nada, decía,
Y la transformación de esas personas, de cada uno de nosotros, fue maravillosa en ese sentido, ¿no? O sea, esta propuesta de las jornadas de limpieza eran, o sea, esto que vos decías, nosotros cargábamos la basura y era transformadora, ¿no? Lo digo esto como un ejemplo, como un caso para gente que nos está escuchando en YouTube y en otros medios, y otras plataformas, que a veces parece que uno está aislado en el mundo y es un demente solitario y que no tiene nada de sentido, y de repente terminás modificando esta experiencia que vos haces, te modifica tu vida y modifica la vida de muchas personas más, ¿no? Sí, y Bueno, además una cosa que sí, yo quiero agregar a lo que vos decís, que es buenísimo, es que nosotros recibíamos a estos chicos, algunos teníamos un poco más de experiencia, un poco más de edad, pero la gran mayoría tenían pocos años más que estos chicos del secundario, pocos años más. claro, vos tenías 32 años, 33 años, más o menos. 34, 35, ponele, yo era el viejo, desde ya era el No, pero viejo. tenías menos, Raúl. Si yo tenía 22, vos tenés 10 años más que yo, tenías No me 32. hagas decir mi edad en la actualidad porque queda mal. Pero yo era mucho más grande que el resto. Mirá, si lo dice Mirta Legrand, ¿cómo no lo vas a poder decir vos? Así Y que... bueno, 7-1, así que hace la cuenta. Pero en definitiva, nosotros le dimos a los chicos aportes importantes en su formación, porque incluso un dato que Sí. yo destaco mucho, muchos venían de haber hecho safaris, pero que estudiaban en el Nacional de Buenos Aires, ubicado en la manzana de atrás, a donde está la Fundación Vía Silvestre. Así que con esa práctica, que en esa época no era normal, de que cuando tenían hora libre los dejaban salir del colegio, cosa que no pasaba en otros colegios, los chicos además venían a la fundación a ver qué podían hacer. Y nosotros les decíamos, hacer una gacetilla de prensa, imprimila, haz el sobre, mételo adentro, agarrá y llevásela a Magdalena Ruiz Viñazú, pero aparte hacerle un lindo dibujito con medios que no Y teníamos. no, y le decíamos, si se la podés entregar en mano, Sí, sí, mucho mejor, o buscar el productor, sí, sí. ¿entendés? O sea, había todo un tema de entrenamiento de medios que era fascinante Yo también. recuerdo el caso de uno de los chicos del grupo Costanera, que hace poco, bueno, está formando parte del grupo, que cuando le decían, bueno, déjamela, él decía, no, 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 yo tengo que dárselo en mano a la señora Magdalena porque si no mi jefe me mata, como diciendo, yo soy un cadete bajo pena de muerte, y Magdalena recibía y dice, acá entra, fue real lo que te cuento, acá entra un chico del grupo Costanera, Fundación Vía Silvestre, que son divinos, para traer una gacetilla, y la leía a continuación. Pero la escribían ellos, no era que nosotros la escribíamos y ellos hacían lo demás. Hacían todo y aprendimos un montón de cosas de ellos, pero también nos preocupamos, y eso fue muy destacable, conseguimos que el Nacional Buenos Aires nos abriera los días sábados 2 aulas para hacer unos pequeños cursos de formación a los chicos que dictamos varios de nosotros, entre ellos la que en ese entonces era mi esposa y madre de mi hijo, Patricia. Le dábamos esos cursos los sábados, pero también estaban asociados a ir a ensuciarse las manos haciendo control de especies exóticas invasoras, Sí. o haciendo las jornadas de limpieza, y además llevábamos unas sábanas que no sé cómo las conseguíamos, y íbamos sumando el tonelaje que íbamos juntando, y entonces en un momento me acuerdo que una de las jornadas de limpieza nos ayudaba la gente de Manliva, nos daba el peso de la carga porque ellos tenían la tara vacío y después nos pasaban La tara el peso completa, el lleno. peso completo. Hicimos una jornada donde llegamos a las 30 toneladas de basura, que era complejo de juntar, era en un ambiente de humedal donde tenías que Sí. meterte a inventar cosas para No, y sacar teníamos guantes porque había elementos cortantes y eran todos menores, muchísimos menores de edad. Pero acá muchísimo, la también mayoría. hay que recapitular tu visión, la de Lili Ceruti, en términos de, de empoderar a los jóvenes en eso, ¿no? O sea, y darle una responsabilidad clara en el cual se iba hacia ese lado de el joven tenía un poder y una responsabilidad para poder hacer eso y producir el cambio que cuando uno ve jóvenes por el clima, Fridays for the Future y todo este movimiento de Greta Thunberg,
de alguna manera, tiene una conexión muy fuerte con Costanera porque eran ese grupo etario, ¿no? Claro. Y Greta Thunberg logró movilizar en su momento 24 millones de jóvenes en todo el mundo, ¿no? Por un periodo corto de tiempo, después ella ha seguido su camino en diferentes... pero me parece que también hay puntos de contacto en esto de la responsabilidad de los jóvenes y esa fuerza que tienen para subvertir el status quo, que es impresionante, y estaba en el grupo Costanera eso, ¿no? O sea, me parece como un elemento tan rico del grupo Costanera en ese sentido, esos jóvenes. Y repasemos algunas cosas que hacía el grupo Costanera, ¿no? Estaban los fines de semana y había todo un sistema de organización para que unas grillas, porque no había ni WhatsApp, obviamente estaba el teléfono de tu casa de línea, y era todo un sistema de grillas en los cuales tenías una doble salida cada uno que tenía que llamar a dos, y esa cadena iba, si había algún cambio por lluvia o por alguna modificación del plan, se estructuraba de toda una manera, de una manera orgánica, y esos jóvenes se autoorganizaban. A mí me tocó ser el primer coordinador del grupo Costanera. Yo no soy la persona más organizada del mundo, pero me nutría mucho más por toda esa estructura y esas responsabilidades distribuidas. Unos hacían prensa, otros hacían el tema de la coordinación de las visitas de los fines de semana, de la mesa, de difusión. Era toda una estructura, era como toda una organización dentro de la misma organización de vida silvestre, ¿no? Sí, déjame decirte algo, las famosas cadenas que tenía el grupo Costanera, pero también la tenían los guías de Amigos de la Tierra y todos, eran nuestros celulares, porque eran celdas con números de teléfono unidas por rayitas que yo llamo a 4 y esos 4 a su vez tenían una célula, una celda, era nuestro celular, porque si no estábamos con los teléfonos fijos de nuestras casas y así es como organizamos cosas increíbles. Y los otros días rememorando en esta iniciativa de volver a conectarnos con la mayor cantidad de gente posible, que su historia en Costanera le marcó una parte importante de su vida en ese momento, pero también a futuro, alguien dijo, y lo estoy leyendo porque es genial, es simple pero es genial, hicimos cosas a las que después se le pusieron un nombre. Porque la verdad que nosotros no tuvimos un manual del voluntariado, no tuvimos un manual de la difusión pública, no tuvimos un manual de nada, ni teníamos un manual de reservas urbanas naturales. Fuimos desarrollando en conjunto y nos fuimos nutriendo con los que venían, se supone, a ayudar y aprender, y nos nutríamos de ellos, así como ellos de nosotros, y creamos esta cosa que creo, hace un tiempo en una entrevista que me hicieron por un tema periférico a esto y contaba todo esto, me dijeron, pero ustedes nunca se trabajaron para hacer un paper de esta experiencia de participación pública. Y la verdad que no la estamos haciendo 40 años después, porque muchas veces nos dedicamos más a hacer que a recuperar lo hecho, y entonces esto que estamos haciendo tiene que ver un poco con eso. Lo que buscamos con el podcast, la cuenta de Instagram, y vamos a hacer una línea de tiempo también desde nuestra mirada siempre, ¿no? Cómo fue nuestro trabajo. Es que, nada, me parece que a veces cuando, como vos decís, ¿no? O sea, muchos de nosotros seguimos trabajando en la movilización de las personas a favor del planeta. Creo que a veces parar y hacer el manejo del conocimiento es algo que no lo hacemos porque hay otras urgencias, ¿no? En este momento es parar el cambio climático, que se terminen los combustibles fósiles, el tema de tantos otros temas, el tema de los océanos y la contaminación en los océanos, o sea, el tema de en cualquier momento viene una nueva ataque sobre la Antártida, o sea, todos estos temas que son que van surgiendo en esta tensión que hay. Y nada, está bueno este camino que estamos recorriendo esta noche con vos, Raúl. Volvamos al tema vamos a hacer una pasadita rápida para
dentro de las actividades de esa época estaban las visitas nocturnas, ¿no? Y, y nada, ahí digo, podemos contar un poco cómo se organizaban y todo eso, y cuál es tu mirada de las visitas De nocturnas, eso ¿no? me Después yo acuerdo, puedo dar la mía. así como muchas cosas las tengo medias borrosas y las estamos recuperando colectivamente, de eso me acuerdo perfecto. Yo tenía que viajar a Corrientes porque nos habían pedido a Fundación Vía Silvestre hacer algún aporte a la entonces Reserva Provincial Iberá. Y un poco antes de ese viaje, como comenté hace un minuto, me dijiste, Raúl, ¿qué te parece si hacemos una visita nocturna a la luz de la luna llena? Porque vos sos el creativo y yo soy más conservador. Y dije, uy, qué locura. En esa costanera que relatábamos, que era un lugar oscuro al que se llevaba por los dos mismos colectivos que hay ahora, pero era un sector medio periférico a la ciudad. Y dijimos, dale, Vasco. Y yo me fui a Corrientes. Y salió, como hacíamos siempre, hay que mencionarlo, en esa época el diario La Nación lo sigue haciendo, nos daba un pequeño espacio gratuito para difundir cosas. El famoso pirulito, un pirulito. Un parrafito así, yo digo un parrafito así. Sí. Y entonces se publicó una invitación a una visita nocturna a la luz de la luna llena a la Reserva Ecológica Costanera Sur. Viajo a Corrientes, como dijimos antes, no estaba el celular, che, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Cuando vuelvo, me encuentro con la novedad. ¿Cuánta gente fue a la primera visita nocturna? ¿Cuántos de esos locos que encontraron una gacetilla de este tamaño fueron esa primera vez? ¿Te acordás? 300. 300. 300. 300. Y a la siguiente fueron 800. Y Sí, sí, sí. con esa difusión y la radio, las gacetillas de la radio, pero ¿qué descubrimos? Que aparte de tener una idea maravillosa y que fue totalmente novedosa y que no la leímos en ningún lado, hicimos cosas a las cuales después se le puso un nombre, encontramos que había también una necesidad en la gente de tener esa experiencia. Y entonces la organización del Grupo Costanera Sur para las siguientes visitas nocturnas era una organización cada día más perfeccionada, porque utilizábamos los elementos que teníamos para los campamentos educativos, para los safaris conservacionistas, las grandes ollas, y recibíamos a la gente con un mate cocido cuando se iba, cuando Sí, sí, sí. entraba, se les entregaba, se los difundía en grupo, teníamos un handy, la gente salía encantada de la vida y encontramos que no éramos un grupo de locos, éramos un grupo de tipos que identificaban necesidades de la sociedad. El que no lo entendía era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque también volvamos a las malas. Debo decir que cuando termina la gestión, la primera gestión con la que nosotros trabajamos, que era de color radical, vino una gestión del peronismo que también fue resistente al tema, que también prometió cosas que no Bueno, en los cumplió 90 eso, ¿no? en los 90, y en los 90 hubo que hacer algunas también actividades donde tratábamos de defender este espacio, y en el 95, creo yo, no estoy tan seguro, se hizo el abrazo a la Costanera Sur con montones de gente. Hicimos un cordón de defensa a los distintos proyectos que querían impactar sobre la reserva. Y en ese mismo Sí, sí, momento, ese. fíjate la paradoja, Sí. fui promovido como primer director de Costanera Sur, que no tenía una estructura burocrática ni existía en la estructura orgánica de la municipalidad. Y así como estuve unos meses, me fui sin saludar porque la verdad que no tenían interés en hacer nada. Así que también con eso tuvimos que luchar, porque no era una cuestión de una visión solamente estatal, sino continua, hasta que de a poco y con muchísimo esfuerzo y con muchas actividades y gestiones de las tres instituciones, pero también del trabajo en el lugar, logramos ir poniendo un pie firme, y se llegó a un momento que también es un hito importante, que
por ordenanza municipal, eso también lo destaco, se incorporó en la zonificación urbana el distrito reserva ecológica. Eso, Sí. por ahí, el que no está en los detalles de cómo es una gestión municipal no termina de entender la importancia, porque ese distrito era exclusivamente como reserva ecológica. Ujú. Y el otro hito fue la... Déjame hacer una parada, Sí, porque me parece que ahí es importante pensar que ese lugar no existía. O sea, era un ah, lugar que había sido, entre comillas, ganado al río y no existía. O sea, tenías que, catastralmente, vos tenías que decir cómo era el uso de ese espacio, ¿no? Y cuando ese espacio ya se dice que no se puede construir y una serie de cosas, ahí ya cambia, porque vos tenías que, los grupos de intereses inmobiliarios tenían que cambiar el código de planeamiento urbano. Entonces ahí ha sido uno de los grandes hitos lograr ese tema, ¿no? Y había toda una lucha con el Colegio Central de Arquitectos y todo con unas mejoras y con una nosotros podemos dar para que haya mejor uso de la reserva, y la lucha entre una concepción de integración biocéntrica con la naturaleza, una visión antropocéntrica del Colegio Central de Arquitectos, en las cuales el hombre siempre puede mejorar la naturaleza, ¿no? y Y así es como la embarra, ¿no? Muchas veces. Y en ese contexto el que nos dio una mano, y vos lo mencionaste antes, es el arquitecto Peña, que dirigía, fue el inventor del Museo de la Ciudad, que, digamos, más allá de ser un hombre sumamente urbano y de reivindicación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, entendió el tema también de la reserva, que era un espacio distinto, era lo no urbano, si querés, y lo entendió también. Por eso también quiero destacarlo, pero digamos, durante muchos años, y con estos pasos que eran muy importantes, y que en eso yo siempre digo, vuelvo a decir, el que nos desasnaba de esos temas era García Arecha, que después, a lo largo de su carrera y posteriormente, fue un gran defensor de la ribera del río y el libre acceso de los ciudadanos a la ribera, que era lo que nosotros proponíamos desde un principio en ese proyectito que escribimos con Marcelo Canevari, proponiendo una reserva municipal. Y esa mezcla de avances y de amenazas fue permanente. Todos los años, a fin de año, nos juntábamos algunos y aprovechamos y brindamos porque le habíamos ganado un año más al cemento. Lo decíamos así porque pensábamos que era posible que en algún momento esto fuera para atrás. Ser sitio Ramsar fue el otro hito, porque empezó a tener, y la tiene en la actualidad, una figura internacional de conservación. La Convención Ramsar, para quienes no la conocen, es una convención que se hizo en la ciudad iraní de Ramsar, pero es la convención de los humedales de importancia internacional, especialmente referente como hábitat de aves acuáticas. Y lo es Costanera, con sus 360 hectáreas, con ese valor que tiene de estar al lado de la mayor urbe de una ciudad, y que hay pocos ejemplos en el mundo, y ojalá haya muchos más, pero que ninguno tiene un componente tan importante de una iniciativa ciudadana que luchó contra viento y marea para lograr eso. Es muy, muy, muy interesante lo que planteás, y creo que cuando uno está en Costanera, yo creo que se ve mucho más de noche, pero también de día, ¿no? Cuando vemos esta concepción, ¿no? de cómo entender la relación del hombre con su entorno, ahí vemos los dos modelos, ¿no? Ves un modelo integrado con la naturaleza en la reserva ecológica, y ves todo el modelo consumista, de capitalismo extremo, de 4.000, 5.000 dólares el metro cuadrado en Puerto Madero, y ahí ves los dos mundos, ¿no? O sea, por eso creo que lo que tiene de maravilloso también la reserva es la introspección que uno puede hacer con uno mismo, con la naturaleza, y también mirar en perspectiva donde después volvés, ¿no? O sea,
no es lo mismo estar en un área natural, en un parque nacional, lejísimos, en los cuales no tenés ese contraste. Estás metido en la naturaleza. Acá tenés esos dos mundos, esas dos concepciones del mundo jugando en paralelo, ¿no? Y es también lo maravilloso de Costanera como un aula verde, no para solamente entender cómo funciona la naturaleza y cómo es el ciclo de la vida y cómo es las cadenas tróficas y todo eso, sino también la componente ambiental que tiene Costanera en entender eso. Y creo que lo maravilloso es eso como un espacio de defensa de un pensamiento alternativo, ¿no? Costanera, ¿no? Si vamos a un concepto mucho más en este momento donde la IA, la inteligencia artificial, plantea filosóficamente cómo queremos ser como humanidad, hacia dónde queremos ser, cuál es nuestra identidad, Costanera te plantea un espacio de reflexión sobre eso. Sí, además un tema que es importante destacar es para quienes no están en el tema, nosotros iniciamos con Marcelo Canevari ese proyectito diciendo, nosotros si nos hubieran consultado hubiéramos estado en contra del relleno original porque era otro embate contra el río, lo que llamábamos la batalla contra el Río de la Plata, porque ese era el balneario popular de la República Argentina, construido con, además, un patrimonio arquitectónico, histórico muy importante que se lo llevaron puesto. Ni tampoco necesariamente estamos en contra de la recuperación de activos patrimoniales de un puerto desactivo reinventarlos con otro uso como puede ser Puerto Madero. Lo que nosotros defendíamos era este concepto de recuperar por un milagro, por un proyecto malo, con la naturaleza supo autodiseñar un espacio natural en donde lo que queríamos era que fuera todo el mundo, que fuera de fácil acceso, que fuera para el ciudadano común, que no fuera solo para especialistas, para súper interesados en algunas cosas como los que salimos a mirar pajaritos, un lugar en donde además pretendíamos... Te voy a regalar unos auriculares, pues no paran de caerse. Sí, una oreja nueva, porque es el agujerito. Pero nosotros planteábamos eso, planteábamos un lugar que no era un área restringida, no era un parque nacional, los parques nacionales también son para visitar porque no se puede defender lo que no se conoce, pero en una ciudad era el acceso libre al ciudadano que no tuviera que tener una experiencia en la naturaleza yéndose a 200 kilómetros o a 40 o a 50, donde se llegara en colectivo, donde recibieran sin darse cuenta un mensaje, y eso está pasando además porque no solo viene muy bien la cartelería, vienen muy bien los miradores, pero hay gente que se sorprende porque se acerca al borde de la reserva y ve a 4,5 metros un semejante cisne coscoroba con sus pichones como portaaviones navegando en el lomo, y ese mensaje le llega directo de la naturaleza, y para eso en una ciudad tiene que haber algo como eso, y en ese momento nosotros no teníamos tanto de antecedentes más allá de la prédica que lo mencionamos de Ricardo Barbetti, el gran difusor, empleado del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que promovía ese tema, pero que pasamos de este combate a una propuesta donde vos en cualquier municipio de la República Argentina planteás, y te entienden, una reserva urbana en cada municipio, que es lo que postula en un programa específico Aves Argentinas. Construimos eso también y instalamos temas de una forma que yo subrayo, que más allá de algunos nombres que hay que mencionar, como un producto colectivo. Eso creo que es lo más destacable, donde hay algunas personas o integrantes más o menos conocidos y muchísimos anónimos que pusieron lo que había que poner para lograr este resultado, ¿no? A mí me parece también, digo que cuando vos rescatás, o sea, a mí yo trato de entender el porqué de las cosas, ¿no? Y por qué sucede. Digo, yo creo que Costanera ha sido fruto del contexto de volver a un espacio democrático. Vos trabajando desde una militancia
social, digamos, en tu juventud. Marcelo, en el cual da todo este carácter democrático y esto que yo aprendí de vos también, ¿no? En ese sentido de parte de mi militancia ambiental, lo aprendí de escucharte, de vos, de Lili, en el cual confluye también con la mirada poética, naturalista de Marcelo Canevari también, ¿no? O sea, no es casualidad esta cosa de ustedes como visionarios en ese momento, sin saberlo, porque estaban haciendo algo totalmente de manera intuitiva, pero detrás de eso hay, o sea, si atrás tuyo está un cuadro de Marcelo, ¿no? Si movés la cámara después lo mostramos, ahí lo mostramos. No, está Digo, muy alguien bien. que tiene la sensibilidad para poder pintar eso, pero a la vez escribir una guía para describir la biodiversidad de Argentina, la primera aplicación de observación de aves, con sus hijos hacer el veo veo, todo eso tiene también, o sea, vos y él de alguna manera confluyeron en eso y después se fue sumando y trabajando en conjunto se fueron aglutinando con Liliana Ceruti, con el grupo Costanera, con la OP trayendo una mirada más biologicista y naturalista en ese aspecto, una mirada más alternativa de Gustavo Ramírez con la permacultura, o sea, esa diversidad de pensamiento generó esto, ¿no? Generó este proceso. Sí, déjame decir algo, Vasco. En Dale, ese sí, sí. contexto, lo que decís es perfecto, coincido por completo, pero así como yo decía mi experiencia, ¿no? Que yo como ciudadano común me acerqué con un proyectito que hicimos con un tipo ya muy prestigioso como Marcelo, pero yo nada, nos recibió García Arecha. Encontramos una parte de una institución que escuchó el mensaje, pero después también gran parte de lo que hicimos lo pudimos hacer porque detrás de cada uno de nosotros o teníamos o el símbolo de Amigos de la Tierra o el oso hormiguero de la Fundación Vida Silvestre o el hornerito de Aves Argentina. Esas instituciones también permitieron que esta sean correa de transmisión e interlocutores más válidos que el ciudadano común solo. Por eso también yo quiero destacar que encontramos en estas tres organizaciones un acompañamiento que no sé si lo hubiéramos tenido de otra forma, ¿no? Entonces Y acá no mencionamos en estos dos episodios, no mencionamos a Francisco Erice, y me parece que también en ese punto también Francis te abrió la puerta interpretó este momento democrático y permitió también que creciera dentro de Vida Silvestre el trabajo de Costanera Sur, ¿no? mira, si no lo decís, hubiera cometido un gravísimo y muy mal. Está todo anotado acá, ¿eh? El No, equipo de no, producción está acá. pero Pero me parece importante mencionarlo a Francis también, ¿no? porque cuando yo te digo tener detrás de uno el oso hormiguero de la Fundación Vida Silvestre, yo entro a la fundación por un tema de una propuesta de dedicarme a los safaris conservacionistas, pero lo primero que hablamos con Francis, a quien yo no conociera, un señor además muy conocido, muy prestigioso, nuestro Jacques Cousteau con su programa de televisión El maravilloso mundo de los animales, me senté con Francis, creo que no nos tuteábamos de entrada y Francis dijo, por supuesto. Y así es como no solo dejó hacer, sino que él hizo, porque cuando creamos el Grupo Costanera nos dio total respaldo. Cuando hubo que hacer gestiones complejas de alto nivel en la municipalidad, fue Francis nuestro mascarón de proa con una capacidad de gestión y una altura producto de la experiencia que ya venía de haber sido presidente de Parques Nacionales y el prestigio que él tenía de por sí. Menos mal que lo sacaste a colación porque la verdad que hubiera sido muy malo. Francis tiene que estar reconocido como tal, por eso
esas puertas que le abría, porque en algún momento la fundación, por distintas cuestiones, disolvió los grupos de colaboradores, porque los internalizó de una forma distinta, pero ¿cuál persistió? Es el Grupo Costanera Sur, que era un orgullo para Francis que existiera y lo que había hecho, y nos acompañaba fuertemente. Exacto. Sí, hay mucha gente que apoyó en diferentes momentos, también al comienzo de los 90. Cada uno ha hecho su granito de arena. Miguel Pellerano también aportó en el Departamento de Educación y también como director ejecutivo. O sea, cada uno, o sea, la lista es tan grande que seguramente nos vamos a olvidar de alguien, pero dentro de todo este camino ha habido muchísima gente que ha aportado y una cantidad de personajes enormes. Vamos a ir redondeando, Raúl, ¿cómo impactó en tu trabajo en estos 33 años de carrera en parques nacionales y Costanera de alguna manera también ha sido como un referente en lo que es el tema del crecimiento de las reservas urbanas en toda la Argentina? ¿Cómo fue este camino, esta experiencia de Costanera para todos esos años posteriores en parques nacionales? ¿Parques Absolutamente. nacionales o como referente de la creación de áreas protegidas en toda la Argentina? No, fue mi formación, mi curso de formación, fue mi universidad para resolver y capacitarme en los temas de gestión, para identificar por dónde ir en en estos senderos complejos de cómo uno gestiona y nada menos que un área protegida. Eso me sirvió toda mi vida, fue una experiencia inigualable, inigualable. Yo lo que digo es, cuando yo entro en parques, después de la experiencia de los 7 años en la fundación, con los safaris conservacionistas, pero con el grupo Costanera y la gestión de Costanera, para mí fue, tuve que hacer un toque para entender el mundo de la burocracia estatal, que comprendo y respeto, no la cuestiono, y para mí fue, como te digo, la piedra base angular de mi formación y de mi actividad futuro. Y para mí Costanera no es algo que ha pasado, es algo vivo y creciente, como cualquier parque nacional que uno participa. Hay parques nacionales que gracias a Dios heredamos, porque yo digo que siempre nos paramos sobre los hombros de algunos gigantes. Y en este caso, la cuestión de Costanera y la evolución en estos años, porque también en ese sentido se pueden decir cosas entre tantas amenazas que sorteamos y que siguen subsistiendo. Hay avances muy importantes que hacen que Costanera hoy sea algo que nosotros no nos imaginábamos que saliera de esa forma. Imaginábamos eso, pero nos parecía como imposible de lograr. Una utopía, Y ¿no? eso también hay que O sea, decirlo. Costanera Sur, por los datos oficiales, ahora en mayo del 2026, es el área protegida de la Argentina con mayor cantidad de visitantes, Que ¿no? O supera el sea, Parque Nacional Iguazú, sitio del Patrimonio Mundial de la Naturaleza, el primer parque nacional formal junto con Nahuel Huapi, unos lugares más maravillosos y biodiversos de la Argentina, pero van 400.000 personas menos por año que en Costanera, a pesar de que nos han copiado la visita a la luz de la luna llena. Vasco, a vos te no, para copiaron. decir la verdad, yo me inspiré en la frase de Guillermo Lingua que salíamos un domingo cualquiera de la reserva y me dice, ¿sabés, Vasco, que probablemente hayamos visto la salida de la luna o algo así? Uf, claro. Y ahí él dijo, no, se ven los arcoíris de luna en el Parque Nacional Iguazú. Y yo le dije, ¿por qué no las hacemos acá? Claro. Y acá, y nada, en algún otro momento haremos algún otro podcast más en profundidad con el grupo Costanera. Esto creo que está bueno para poder seguir documentándolo. Creo que Costanera planteó todo un camino que era totalmente impensado. Me gustaría para terminar decir,
sé que te hago preguntas difíciles y te hago pensar, ¿no? No, realmente, 2 o 3 cosas que vos consideres que aprendiste de Costanera y que te llevó y que las aplicaste en la creación de un parque nacional o en la gestión. Obviamente, la creación de los parques nacionales no es tampoco que es una persona que lo crea, sino que es un colectivo de gente que sumar voluntades en las provincias, sumar voluntades a nivel nacional, en diferentes niveles de gobierno. No sé, 2 o 3 cosas que vos decís, mira, esto lo hacíamos en Costanera y nos sirvió, lo apliqué para tal parque nacional. Sí, sí, la mayoría, Vasco, la mayoría, porque una de las cosas que a mí, digamos, hicimos muy bien fue, como vos sabés, creo que ya lo dijimos, yo vengo con una ideología política distinta a muchos de los que compartimos la gestión, y una de las cosas que entendimos de entrada que había que juntar. Había cosas que no podían ser motivos de divisiones ideológicas, sino que teníamos un tema en común donde apoyarnos todos juntos. Y eso a lo largo del tiempo lo fuimos perfeccionando. Y entonces yo hablo que hay cuestiones como estas que tienen que ver con el bien común. Y esa experiencia yo la hice en Costanera. Pudimos perfectamente trabajar con distintas ideologías, distintas miradas o no ideologías, que también lo es, y decir, estas cosas no nos separan, estas cosas son las que nos unifican y avanzamos. Y nunca hubo ninguna cuestión vinculada con esas, te diría, minucias de divergencia de pensamiento. En algún caso lo único que hubo polémico fue, che, tiene que haber algunos servicios para el visitante y en algunos no les gusta tanto, pero después la experiencia para mí mayor es saber interpretar y promover ante un público complejo proyectos de bien común. Para mí eso fue lo más importante y logré, y tuve la oportunidad por estar adentro de una institución como Parques Nacionales, de participar en la creación de otros tantos parques nacionales con ese aprendizaje que recibí a lo largo del laburo en Costanera Sur. Eso para mí, vos me pediste tu Bueno, deseo con me estamos conformo. terminando este podcast, el segundo episodio, exprimiendo tu experiencia y también conversando sobre la defensa de la Reserva Ecológica Costanera Sur en los 40 años. ¿Cómo te gustaría terminar, Raúl, esta charla que tuvimos? Es una pregunta compleja, pero por ejemplo, yo te diría, si nos suscribimos a la ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros iniciamos lo de Costanera, veíamos que había un lugar muy interesante frente a donde se estudia biología, en la ciudad universitaria, un lugar muy interesante también sobre el río, que nos hubiera gustado en ese entonces que fuera una reserva ecológica, que ya lo es. Con el tiempo se redescubrió un proyecto que era para compensar problemas de inundación en Lugano, y hoy es también un área protegida de la ciudad. En la ciudad le pedíamos que ya que tenían áreas protegidas, que tuvieran una ley, una legislación marco de áreas protegidas municipales. Eso nos falta y creo que hay que empujar ese tema y creo que hay que seguir acercándose con la forma que lo hicimos siempre, ¿no? De una forma propositiva y de una forma que haga que se entienda esto que está básicamente dedicado, como decía antes, al bien común y a todos los ciudadanos. Bueno, como verán, Raúl sigue pensando en cómo hacer cosas, o sea, en vez de cerrar con un mensaje filosófico, es un mensaje de acción y de visión, como fue en octubre del año 84, si no sé, 84. en esa primera visita con Pedro Aramendía,
Raúl sigue pensando desde un punto de vista de la visión y ese es el mensaje que nos deja. Así que bueno, felices de terminar esta segunda entrevista de los 40 años de Costanera Sur y muchas gracias Raúl, como siempre ha sido súper inspirador escucharte y nada, hay que seguir adelante y vamos por nuevos proyectos y tratar de tener un mundo mucho mejor, mucho más equitativo y más integrado con la naturaleza. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Vasco, y comparto tu mensaje. Un abrazo muy fuerte.